¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar, digamos, esta segunda parte de confección de materiales de espacio, ¿sí? En la clase anterior habíamos llegado, digamos, a realizar lo que es el troquel en metal fusible, ¿m? El troquel en metal fusible en el cual habíamos ya fundido la pastilla. Bueno, en este caso, en mi caso, digamos, yo había reutilizado, digamos, un troquel viejo, ¿no? Con otros restos de metal fusible, el cual, digamos, obtuve, digamos, el troquel, el metal fusible, sobre el cual vamos a trabajar, ¿sí? Una vez que ya tienen hecho, digamos, la llave, esta llave la podemos descartar, ¿sí? Ya la podemos tirarla porque ya no, no es necesario, ¿sí? Aunque sí les voy a comentar una técnica, una técnica que es interesante ahora antes de proseguir, antes de tirarla. Está bueno, les voy a mostrar una técnica de cómo proceder cuando existe la situación en el cual, digamos, no sale, en el cual no sale la llave, no la podemos sacar, ¿no es cierto? Haciendo una fuerza controlada, no podemos sacar la llave del modelo, ¿no? Porque por ahí tiene zonas retentivas y entonces, eh, bueno, lo cual, digamos, nos impide, digamos, poder sacar el modelo, la llave de yeso, ¿no es cierto?, del modelo. Bueno, agarramos una sierra para yeso, ¿sí? La sierra circular. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cortar en forma longitudinal. Vamos a cortar en forma longitudinal. Acá voy un poquito. Hay que tener cuidado acá de no dejar, digamos, aproximadamente unos, no, entre 1 y 2 milímetros del diente, no llegar, digamos, no llegar a donde se encuentra el diente. Lo cortamos con la sierra. Lo cortamos con la sierra en forma longitudinal, o sea, de mesial hacia distal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerle palanca, ¿sí? Acuérdense que esta llave nos encontramos con la situación en que no sale. No lo podemos extraer, ¿no es cierto?, de- del modelo. Entonces agarramos algún elemento como para hacer palanca. Bueno, yo en este caso agarré de la espátula de yeso, ¿sí? Agarré la espátula de yeso y hacemos palanca, ¿sí? Hacia un lado y para el otro, con mucho cuidado. Ahí está, ¿no? Y vamos a encontrarnos con que podemos separar las dos partes, ¿sí? Podemos separar las dos partes. ¿Y qué vamos a hacer luego? Lo vamos a agarrar y lo vamos a pegar, haciendo coincidir exactamente las dos partes. Lo vamos a hacer pegar con la gotita. Lo pegamos con la gotita, ¿sí? Ahí en la parte oclusal se ha roto una parte, pero creo que es este cachito que está acá. A ver si lo puedo reubicar acá. Igual si no, no importa, lo relleno con moldina. Cuando pasan estas cositas, cuando son pequeñas partes, digamos, no influye tanto. Ahí está. Sí, es esa parte. Entonces, miren. Entonces volvemos a reubicar, ¿no es cierto?, las dos partes. Lo pegamos con la gotita, ¿sí? Y lo pegamos con la gotita y ya tenemos la llave, ¿no es cierto?, entera, ¿no es cierto?, como para hacerle el encajonado con moldina, ¿sí? Le hacemos el encajonado con moldina y bueno, y ahí ya fundimos el metal fusible y confeccionamos el troquel como hicimos en el video anterior. ¿Está? ¿Sí? Esto quería mostrarles, digamos, uno de los recursos, ¿no es cierto?, para poder extraer la llave de yeso, ¿sí?,
sin correr el riesgo de romper sin romper el molar, ¿no? Porque a veces, digamos, haciéndole fuerza tratando de extraer, digamos, la llave de yeso del modelo, ¿no es cierto? Rompemos, ¿sí? Fracturamos, arrancamos, mejor dicho, el molar, ¿no es cierto?, en cuestión, ¿sí? Bueno, espero que le haya gustado, digamos, esta técnica, ¿sí? Vamos a tirar esto así, empezamos a trabajar más limpio. Ustedes vieron que yo soy un poco obsesivo por ahí de la limpieza y el orden, que me gusta trabajar sobre un lugar ordenado y limpio. Muy bien. Bárbaro. Bueno, entonces ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre el troquel de metal fusible. Vamos a, como decía, trabajar sobre el troquel de metal fusible, y lo primero que voy a hacer es marcarle, ¿sí? Con la fibra de tinta permanente, le voy a marcar aproximadamente 1 milímetro de lo que sería el ribete gingival, ¿no es cierto? O sea, a nivel del cuellito, o sea, lo que voy a hacer es eliminarle 1 milímetro de mucosa o encía, ¿sí? En todas las circunferencias. En toda la circunferencia, a ver si se ve mejor. Ahí se lo acerco para que vean, ¿no? Para que vean, digamos, la marca que hice con la fibra y lo que voy a eliminar, ¿sí? Es apenas 1 milímetro de mucosa o encía gingival, ¿no? Es como que yo voy a hacer la banda o corona, ¿no es cierto? La voy a hacer 1 milímetro más largo de lo que corresponde a la pieza dentaria, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Entonces, una vez que ya está marcado, lo que voy a hacer es ubicarlo, colocarlo. Voy a usar la fresa cono invertido, ¿sí? La fresa cono invertido, que se le voy a mostrar más de cerca si la identifican bien cuál es. La fresa con invertido, ¿sí? Tienen que ver, acá hay más contraste. Que tiene esta forma. Bueno, esta es la fresa que voy a usar, ¿sí? Es una fresa bastante voluminosa, ¿no? Con esto voy a gastar, ¿no es cierto?, el contorno, ¿no es cierto?, de lo que marqué con la fibra, ¿eh? Lo gastamos con el motor. Ahí estoy ubicándolo yo en mi caso, ¿no es cierto? Tengo disponible un motor colgante. Pónganse en gafas y barbijo, ¿sí? Para que no inhalen, ¿no es cierto?, las partículas del metal fusible, lo mismo que las gafas. Y vamos a tener que acomodar el pedal acá. Y vamos a comenzar a hacer el desgaste, ¿sí? Entonces tengo dos pedales ahí, tengo el de la soldadura de punto y el
y el de el colgante, bueno, ya no me entra más nada acá. Bueno, ven cómo voy haciendo, ¿sí? Voy gastando apenas 1 milímetro. Lo que quiero que presten atención en este paso es cómo está ubicada la fresa, ¿sí? La fresa tiene una disposición paralela al eje longitudinal del diente. Eso quiero que trabajen. Trabajen así cuando hacen el desgaste. No, no lo pongan perpendicular al diente, no lo pongan así. De esta forma es incorrecta, ¿no? Perpendicular al diente. Cuando van a desgastar, háganlo así, de manera que la disposición de la fresa quede paralela a la longitud, al eje longitudinal del diente. Bueno, ahí tengan cuidado que la fresa con invertido, más si en el caso de ustedes que es nueva, ¿no? Esta también es bastante nueva. Gasta mucho, ¿no? Gasta bastante. Bueno, ahí ya le hice el desgaste, ¿sí? Le hice el desgaste, ahora se los muestro. Le hice el desgaste con la fresa con invertido. En todo el contorno, ¿sí? Como que alargué 1 milímetro más, alargué 1 milímetro más la corona, ¿sí? Bien. Lo que voy a hacer ahora es tomarle el perímetro, ¿sí? Vamos a tomarle el perímetro. Le vamos a tomar el perímetro, lo vamos a hacer con... tienen que voy a limpiar un poquito esto. ¿Con qué tomamos el perímetro? Lo vamos a tomar... Esperen que vamos a sacar esto, así se ve mejor. Lo vamos a tomar con un filamento, ¿sí? Con un filamento de cobre, ¿sí? Por eso les pido, digamos, un trozo de cable en una parte de los materiales, porque en realidad lo que yo quiero es utilizar, digamos, los filamentos, ¿sí? Voy a utilizar los filamentos. ¿Y para qué? Para tomarle el contorno, ¿sí? Para tomarle la periferia, ¿no es cierto? El diámetro que tiene, ¿no es cierto? El molar. Agarramos y lo ponemos en uno de los ángulos del molar, cualquiera. Empezamos a hacer torniquetes. En este proceso puede ser que se les corte, ¿sí? Es normal. Lo hacen de manera que quede bien ajustado, ¿sí? Que quede bien ajustado el que quede bien ajustado el filamento, ¿no es cierto? Y en un mismo plano. En el mismo plano. No tiene que, digamos, el filamento no tiene que seguir las ondulaciones, ¿no es cierto? Las concavidades y curvas que presenta, digamos, el ribete gingival, ¿no? Sino que tiene que estar todo en un mismo plano. Todo
toda esta circunferencia, todo en el mismo plano. Bien, ya una vez que veo de que, una vez que compruebo de que no haya luz, ¿no es cierto? Que no haya luz en ninguna parte, ¿no? Lo que voy a hacer es sacarlo y con una tijera lo voy a cortar, digamos, en el extremo opuesto. Lo estiro, ¿m? Lo estiro y luego con la universal lo que voy a hacer va a ser aplanarlo. Esperen que no la saqué. Con la universal lo que voy a hacer es aplanar el filamento de manera que me quede todo en forma lineal. ¿M? Todo en forma lineal. Y yo acá lo que tengo, ¿no? Yo acá lo que obtuve es el contorno del diente, pero en forma lineal, ¿sí? Esperen que lo voy a mejorar un poquito. Ahí estamos. Bien, ¿eh? O sea, ahora sí, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la circunferencia del diente, pero en forma lineal. Lo que voy a hacer es, vamos a agarrar y lo voy a, bueno, lo voy a hacer acá si se puede ver mejor, ¿sí? Lo que voy a usar ahora va a ser lo que es la banda molar, ¿sí? Bueno, en este caso yo tengo banda molar en esta forma, ¿no? Pero ustedes generalmente han comprado tiras, ¿sí? Tiras de banda molar. Bueno, pero en realidad es lo mismo. Yo acá tengo un rollo de bastante cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a presentar, ¿sí? Voy a hacer coincidir. Esperen que lo voy a hacer acá, que estoy acostumbrado a trabajar sobre esto, chicos. Esto es una base de trabajo, ¿no es cierto? Que para trabajar el metal fusible, para trabajar con el tema de los troqueles, de los troqueles de metal fusible, bueno, es recomendable hacer una base, ¿no es cierto?, de trabajo que lo hago en plomo, ¿sí? Es en plomo. Esto lo pueden hacer, digamos, fundiendo plomos en una latita de paté o de atún, ¿sí? Traten de que sea chiquita, que no sea tan grande como esta, por ahí. Con una latita de paté ya es suficiente, ¿no? Y fíjense que, bueno, que es bastante fina, esta no es tan gruesa para que, bueno, justamente no sea tan pesada. Y bueno, si no, hay otro de los materiales que yo les pido en este caso, en reemplazo de esto, es un taco de madera, ¿no? Trabajar sobre un taco de madera, de una madera blanda, que no sea una madera dura. Eso también es otra opción, ¿eh? Para que reemplaza, el taco de madera reemplaza justamente al plomo, ¿eh? Entonces, lo que voy a hacer es hacer coincidir una de las puntas, lo apoyo y voy a marcar con la fibra. Agarro una fibra de tinta al agua. Lo voy a marcar, pero lo voy a marcar 1 milímetro más, ¿eh? Lo marco 1 milímetro más. Lo marco 1 milímetro más porque va a ser, digamos, que no sea justo donde está el extremo, sino le dejo 1 milímetro más de largo, ¿sí? Le dejo 1 milímetro más de largo, milímetro más largo de lo que es el filamento, porque va a ser lo que yo voy a superponer ahora cuando lo suelde, cuando lo suelde en la soldadura de punta. Punto. Entonces ahí voy a cortar, ¿sí? Corto de manera, en realidad ese espesor que yo estoy marcando ya correspondería, digamos, a lo que es ese milímetro que yo les hablé, ¿no? Y entonces por eso lo tengo que conservar. Fíjense, ¿no es cierto?, que donde yo corté, ¿no?, está todavía presente la marca de fibra, porque correspondería a ese milímetro de más. Es apenas, ¿no es cierto? Es muy poquito. Así ya, con la marca del lápiz ya representa ese milímetro. O sea que es bastante pequeño lo que es
1 milímetro que tenemos que superponer. Lo que voy a hacer ahora es darle la forma. Agarro, yo siempre uso un mango de un pincel, ¿no? Y le doy la forma de esta manera. Le doy la forma, lo que quiero lograr, ¿no es cierto? Es una forma de tubo, ¿sí? Una forma cilíndrica, superponiendo los extremos, y a veces para eso también uso la YAM, ¿sí? El alicate YAM lo uso para sujetarlo y después hacer esta forma, ¿no? Lo que hago es aplanarlo manteniendo, digamos, las partes en contacto. Bien. Bueno, ahí ya tengo superpuesto, ¿sí? Esperen que me voy a acercar. Ahí lo que tengo es superpuesto los dos extremos, ¿no? En una extensión de 1 milímetro, o sea, bastante reducida. Que yo le voy a dar, ¿no es cierto?, a toda esa parte, le voy a dar una sucesión de puntos con la soldadura de punto, que ahora se los voy a mostrar. Le voy a hacer, digamos, una continuidad de puntos para que quede bien unidas las dos partes, ¿sí? Y ahí tenemos, ya comenzamos como parte del proceso de la confección de bandas, ¿sí? De bandas, pero en este caso no bandas preformadas, sino son bandas, esperen que se me fue el foco, sino que son bandas forjadas, como yo les decía hoy, bandas forjadas. Bien. Les voy a mostrar la soldadura de punto, ¿sí? Esperen que me doy la vuelta, así les muestro los detalles. De la soldadura de punto. Bueno, la soldadura de punto, en realidad lo que tenemos que colocarlo es lo importante. Acá tenemos los electrodos, ¿no? Electrodos de cobre, ¿no? Donde vamos a tener que interponer, digamos, las partes a soldar, ¿sí? Estos electrodos tienen que estar limpios, ¿sí? A veces cuando se nos forma, digamos, carbono, le pasamos una lijita muy finita para ir limpiándolos y que estén totalmente limpios. Después vamos a tener una llave de encendido, ¿sí? Que, bueno, ahora no prende. Tendría que prenderse la luz. Esperen que a ver si está enchufado como corresponde. No, no está enchufado. Por eso no prendía. Bien. Ahora sí prende la luz. Bueno, acá tenemos, digamos, la llave para prenderlo, ¿no? Lo que tenemos, digamos, son las intensidades, ¿sí? Esta es low, una baja intensidad, y high, ¿no es cierto?, en mayor intensidad. Depende de la circunstancia, vamos a usar uno del otro. Generalmente ahora, por ejemplo, para hacer esa soldadura, es toda esa costura que tenemos que hacerle, ¿no es cierto?, a toda la banda, lo vamos a usar en high. Lo vamos a usar en high. Vamos a ver si se puede ver el proceso, ¿sí? Cómo voy a hacer cada uno. Quiero ver si está bien en foco. Bien. Bueno. Entonces lo que voy a hacer es... Esto presenta un pedal también, ¿sí? Esto presenta un pedal que lo voy a usar... bueno, está un poquito estropeado, pobrecito, ¿sí?
Esto acuérdense que es del instituto, tiene muchas soldaduras, han pasado varios alumnos, así que bueno, tiene su... se la bancó bastante bien, pobrecita la soldadura. Bueno, y acá con el pedal, con el pie, ¿no es cierto? Le voy a dar los puntos, ¿sí? Esto me permite que me permite tener libre las manos, ¿no? Lo uso el pedal. Pero es que estoy buscando donde dejé la corona, la banda, perdón. Se me ha perdido lo más importante. Acá está. Bien, ahí tenemos las dos partes superpuestas, ¿sí? Entonces le voy a hacer una costura, ¿sí? Le voy a hacer una costura empezando de uno de los extremos. Esperen que no está bien regulado esto. Ahí está. Entonces vamos a empezar desde un extremo, haciéndole una pequeña presión y a veces suele ocurrir de que se perfora la banda, ¿sí? Cuando queda una luz, un espacio, ¿no es cierto?, entre ambas partes. No se asusten de que puede llegar a haber una perforación, ¿sí? Los chispazos también son normales. Bueno, vieron que le hice toda una seguidilla, ¿no es cierto?, de... espera a ver si se acerca. No, estoy acá. Tiene, digamos, toda una costura, ¿sí? Un punto tras punto, uno al lado del otro, ¿sí? De soldadura, ¿sí? Siempre lo más próximo posible, lo más cerquita posible y la mayor cantidad posible de puntos de soldadura, ¿sí? En este paso. Bien. Apagamos la soldadora. Vamos a continuar con la otra parte del proceso. Bien, y lo que voy a hacer ahora es ubicarlo en el troquel, ¿sí? La costura, esa soldadura o costura, sí, que tenga una orientación que mire hacia vestibular. Esa es la posición que lo voy a colocar. Y lo vamos a moldar, le vamos a dar lo vamos a adaptar, ¿sí? Acá nosotros tendría que entrar justo, no tendría que haber espacio, ¿no?, entre entre el molar, ¿no es cierto?, entre el molar y la banda, ¿sí? Y la banda molar. Si ustedes ven que les queda muy grande, hay otra opción, ¿no es cierto?, que es le vamos a hacer otra costura, ¿sí? Lo vamos a cortar. A mí me quedó un poco grande, entonces yo voy a agarrar y le voy a cortar por el lado palatino, ¿sí? Si les ocurre, está bien que me pasen así situaciones donde a ustedes les puede pasar lo mismo, entonces así ya hacemos cómo solucionar el problema. Entonces lo cortamos. Y le vamos a hacer
una soldadura, ¿sí? Pero del lado, en el lado vestibular. No, en el lado palatino, perdón, sería en este caso. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Y de paso vemos otra secuencia, ¿no? de soldadura, ¿sí? Lo prendemos. Bien, y vamos a hacer punto tras punto, ¿sí? Siempre acuérdense que es en high, ¿eh? Siempre lo hacemos en high. Entonces le vamos a dar. Empezamos por uno de los extremos. Y ahí le di con el pedal, le di un punto. Uno al lado del otro. Inclusive toda esta parte, ¿no es cierto? Después va soldado está cubierto con soldadura de punto, ¿no? Lo cual refuerza más todavía esta unión, ¿no? Bien, y ahí vemos, les voy a mostrar nuevamente, ¿no? Esperen que acá es todo al revés en la imagen. No se me pone a foco. ¿Por qué no se pone a foco? Ahí se ve, ¿eh? Ahí ven cómo está punto a punto soldado, ¿sí? Uno al lado del otro. Acuérdense en high. Bien, yo ahora estoy tratando de poner a foco. Muy bien. Bueno, ahora lo voy a ubicar, ¿sí? Lo voy a ubicar nuevamente. Ya ahora no importa cuál es vestibular o lingual porque ya, digamos... y ahora ya entra más justo, ¿sí? Ya le cuesta entrar, ¿m? Le cuesta entrar, que es lo que yo quería. Inclusive a veces lo que hay que hacer para que entre del todo es agarrar y con el martillo de astas, con el martillo de astas lo que hacemos es apoyarlo sobre la base de plomo o de madera, ¿no? Y le golpeamos, lo golpeamos, ¿sí? Para que entre lo mejor posible. Bueno, van a ver que ahora, ¿no? La banda, ¿no? En esta instancia ahora tenemos confeccionado lo que es una banda. La banda va a tocar por mesial y por distal, pero va a dejar de contactar y no tiene adaptación lo que sería por vestibular y palatino, ¿sí? Lo que yo sé, lo que voy a hacer es marcar, ¿sí? Con la fibra le voy a marcar por mesial y por distal, dándole la forma, ¿sí? Dándole la concavidad, ¿no es cierto?, que tiene la cara mesial y distal, para desgastarlo de manera que llegue, ¿sí? Que sí llegue, digamos, el lado vestibular llegue hacia el desgaste vestibular y el lado palatino, ¿no es cierto?, o lingual, también
llegue, ¿no es cierto?, hacia el desgaste hecho por vestibular. Entonces lo que voy a hacer es marcar con la fibra, siguiendo, digamos, la forma que tiene, cada una de las caras, la cara mesial y distal, ¿sí? A ver si se llega a ver, ¿no es cierto? Se identifica, ¿no es cierto?, la forma que le di. Ahí lo marqué por mesial y por distal. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, una vez que ya está hecha las... A ver si lo acerco, lo ven más de cerca. O sea, yo lo que marqué es dándole la forma de cada una de las caras, de la cara mesial y la cara distal. ¿Por qué? Porque por el lado vestibular, ven que la corona no llega, ¿sí? La corona no llega por el lado vestibular, es lo que yo quiero lograr, que llegue, digamos, que tenga adaptación por vestibular y que tenga adaptación por lingual. Acuérdense que, bueno, en el caso del modelo mío era un modelo inferior. Entonces, por eso marco y voy a desgastar, lo voy a desgastar con una piedra rueda, ¿sí? Con una piedra rueda voy a desgastar lo que marqué, para lograr una perfecta adaptación de toda la corona, la banda en este caso. Le vuelvo a poner las gafas. Y voy a poner una piedra. Para eso voy a usar una piedra rueda. No lo tengo acá. A mí me gusta para trabajar esto, se puede hacer con cualquier piedra, pero me parece conveniente la piedra rueda, ¿sí? Que no la encuentro, pero bueno, vamos a tener que usar otra piedra. Bueno, vamos a usar una piedra cualquiera, ¿sí? En vez de la piedra rueda voy a usar esta piedra cilíndrica, ¿no? Una piedra para metal cilíndrica para hacer el desgaste.
Bueno, y ahora vuelvo a colocar, ¿sí? Hay algo que me olvidé de hacer, ¿saben qué es? Es ubicarle lo que es el lado mesial y distal, porque como yo tengo las soldaduras en los dos lados, ¿no? Entonces hay algo que se me pasó creo que ahí está, ¿no? Ahora lo voy a marcar cuál es el lado. ¿Ven lo que hago? Sí, es golpear para que baje y se vaya amoldando, ¿sí? Bien, si falta hay que seguir gastando, ¿no? Es normal que tengan que gastar. Yo voy a marcarle gastar algunas partecitas muy pequeñas. Lo saco. Para sacarlo, acuérdense de agarrarlo con la IAM, ¿sí? Y eso lo van a poder extraer sin inconvenientes, ¿sí? Gasté algunas partes que toca y para que llegue más por el lado vestibular, que no llegó bien. Muy bien. Y dije que me iba a acordar de marcar el lado vestibular y no marqué. Pero bueno, ahí creo que va a estar. Es la forma correcta. Bien, ahí ya está, ¿sí? Y ahora sí voy a hacer lo que me he olvidado de hacer, que es marcar lo que sería el lado vestibular, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? Poniéndole nave corta. Poniendo nave corta que me indique el lado vestibular para así ya sé cómo reposicionar, ¿no es cierto?, la banda. Y se lo voy a mostrar de cerca. Antes que se termine la grabación. Cómo quedó adaptada. ¿Sí? Ahí ya llega por gingival, ¿no?